Un cordial saludo para todos, esperamos que se encuentren muy bien. A continuación vamos a socializar con ustedes el análisis experimental de la eficiencia de una turbina tipo turco. La estructura que tenemos para la siguiente presentación es que vamos a comenzar con la introducción, donde vamos a socializar la importancia de este tipo de investigaciones. Asimismo, compartiremos y profundizaremos en los materiales y los métodos empleados, los resultados, los análisis, las conclusiones y finalmente las referencias que utilizamos para este artículo, que se utilizaron en este artículo. Listo, modo de introducción. Es muy importante reconocer que en la actualidad la implementación de este tipo de proyectos en el aprovechamiento de recursos hídricos son proyectos que son muy innovadores y que están relacionados con la producción de energía, más que todo en los países que están en vía de desarrollo. Esto posibilita un gran aprovechamiento de este tipo de recursos. Listo, entonces, para la implementación del mejoramiento de esta turbina tipo turco se utilizó como tal un modelo que es de Box-Becken. Entonces, esta metodología fue el diseño experimental como tal. ¿Y en qué consiste? Este ayuda a determinar unas condiciones óptimas como tal, con unos factores geométricos, con un objetivo que es maximizar como tal la eficiencia de este tipo de turbinas. Y a partir de este diseño experimental como tal, se generó un modelo de regresión de segundo orden, el cual profundizaremos más adelante, y este mismo también fue validado. Listo, entonces, como objetivo principal en la investigación que desarrollaron en cuanto a estas turbinas es que pretenden mejorar su diseño centrándose en como tal en la maximización de la eficiencia de esta turbina con unos propósitos como tal. Se utilizó la RCM, la cual se refiere más que todo a un conjunto de técnicas y procedimientos matemáticos estadísticos que permiten mejorar los modelos de regresión. ¿Con qué fin? De comprender cómo influyen estos parámetros geométricos en el diámetro de la boquilla, el número de boquillas y también la ubicación del impacto del chorro. Entonces, estas pequeñas centrales hidroeléctricas como tal son excelentes porque provocan un impacto ambiental relativamente bajo, es decir, que son energías renovables muchísimo más rentables y actualmente muy sostenibles con el medio ambiente, porque tienen una gran versatilidad, porque tienen un gran tiempo de longevidad y que son tecnologías que a largo plazo son muy rentables y que son muy bien utilizadas en pequeñas comunidades donde la demanda del acceso a la energía eléctrica es muy limitada. Listo. Recientemente, como tal, los científicos se han enfocado mucho en este tipo de turbinas, en este tipo de investigaciones en este campo, por dos ventajas principales en cuanto a que tienen una mayor eficiencia entre el 70 y 90%, también un menor parte de salida y una variación de potencia. Y finalmente, como tal, es muy importante señalar que las interacciones entre unos factores independientes sobre unas variables de respuesta que son considerados independientes pueden causar una limitación. Sin embargo, para superar este tipo de limitaciones, se ha desarrollado lo que les mencioné anteriormente, un tipo de metodología de superficie de respuesta RCM, la cual es en sí consiste en aplicar un conjunto de técnicas, de estadísticas, matemáticas para establecer como tal unos efectos principales en el modelo de regresión y de esta forma poder identificar como tal las interacciones de los parámetros estudiados y por así decirlo también posibilitar los gráficos intuitivos que nos permiten comprender mejor cómo mejorar la eficiencia de este tipo de turbinas. Buenas tardes. En los materiales y métodos vamos a contextualizar un poco sobre los fundamentos de la turbina turco, seguido del montaje experimental, y por último hablaremos sobre la metodología que se realizó para analizar la superficie de respuesta y todo el modelo de regresión. La turbina hidráulica tiene como función aprovechar la energía del fluido que pasa por ella para producir energía de rotación. Esta se coloca fija en un lugar estratégico por donde fluye el agua y cuando este líquido pasa, las aspas o cangilones del rodete sufren una caída de presión que las impulsa y hace que la turbina gire. La turbina turbo utilizada en este proyecto constó de un rodete de 169 milímetros de diámetro
con un número total de 16 cajilones. Además tenía 4 inyectores, la carcasa, y esta tenía una ventana de observación. La potencia hidráulica de una turbina turbo dependen del caudal y de la cabeza. Esta potencia puede ser expresada mediante dos ecuaciones principalmente. La primera, la que relaciona el rendimiento experimental de la turbina con el caudal y la cabeza, a su vez con los parámetros de densidad del agua y aceleración de la gravedad, como una segunda ecuación que se define como el producto entre el torque y la velocidad de rotación. A partir de estas dos ecuaciones se puede calcular el rendimiento experimental de la turbina. Bueno, el montaje experimental se realizó en un banco hidráulico, el cual estaba compuesto por un sistema de tuberías que conectaban un depósito superior con uno inferior, donde se recirculaba agua con un caudal de 27.5 metros cúbicos por hora mediante una bomba centrífuga. Este a su vez estaba equipado con un sistema de control, con caudalímetro, con válvulas eléctricas, un sistema de adquisición de datos. La potencia de la turbina se calculó midiendo el torque y la velocidad de rotación en la salida del eje mediante un sensor. Los datos se recogieron en tiempo real mediante una pantalla digital inteligente. En este trabajo se implementó un modelo de superficie de respuesta para investigar la influencia de los parámetros en el rendimiento de la turbina turbo. Esta metodología implica tres aspectos: el diseño, el modelo y la técnica de optimización. En el aspecto del diseño se va a aplicar un diseño de experimentos que sirva para ajustar el modelo de regresión lineal múltiple. En la parte del modelo se utiliza el análisis de regresión lineal múltiple junto con parámetros del modelo, el modelo ajustado, la significancia del modelo, la prueba de ajustes y de residuos, así también como los coeficientes de determinación. Por último, en el aspecto de la optimización, está formado por algunas técnicas matemáticas que sirven para encontrar un punto óptimo. El diseño de experimento Box-Bengen, que fue el que se utilizó en este proyecto, es un diseño de segundo orden que permite ajustar el modelo para estudiar los efectos lineales de interacción y los cuadráticos. Los parámetros seleccionados fueron X1, el diámetro de la boquilla de los inyectores; X2, el número de los inyectores; y X3, el impacto del chorro. Estos se variaron dentro de tres niveles: bajo, medio y alto, representados como -1, 0 y +1, respectivamente, como se puede observar en la tabla número 1. Los modelos de regresión construidos fueron un modelo lineal, uno de interacción de dos factores y otro cuadrático, que permiten evaluar diferentes efectos sobre la variable de respuesta. Los modelos de regresión se construyeron a partir de un análisis de varianza y se evaluaron la capacidad para ajustarse a cualquier otro dato que no esté especificado en el dominio experimental, con ayuda de una prueba de ajuste. También con esto se comprobó la hipótesis de normalidad con ayuda de la distribución normal, la de independencia con la prueba de Durbin-Watson y la homocedasticidad con la distribución chi-cuadrado. Por último, se calculó el coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación ajustado por los grados de libertad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. El numeral que les voy a exponer del artículo en cuestión es el numeral que trata con los resultados. Les cuento pues que básicamente en este estudio, en este artículo, se llevó a cabo un diseño de experimentos de superficie de respuesta del tipo Box-Benken, el cual básicamente constó de 15 experimentos aleatorios, variando los tres parámetros principales, tres parámetros o factores principales, ¿cierto? Y también la finalidad pues, del diseño de experimentos desarrollado fue identificar los factores geométricos más representativos para maximizar la eficiencia de la turbina analizada. Y en la figura que pueden observar acá a la derecha, se puede ver el banco de pruebas hidráulico que se utilizó para este análisis. Acá está todo el sistema de tuberías, acá en este lado lo rojito que ven acá es la bomba con su respectivo motor, y en este lado donde ven este arreglo, es todo el arreglo experimental para el montaje de la turbina. La turbina, el rodete de la turbina está dentro de este cerramiento que pueden ver que tiene como una forma trapezoidal, ¿cierto?
Entonces es bueno presentar, cuando estamos hablando de los resultados, presentar como el dominio experimental que se obtuvo al combinar los factores considerados y los diferentes niveles combinados. Este dominio es el que se presenta acá en la tabla 2. Básicamente consta de los 15 experimentos aleatorios realizados, los valores utilizados para cada experimento de cada una de las tres variables, x1, x2 y x3, se variaron cada uno pues de diferente manera, y los resultados experimentales del banco de pruebas para la eficiencia en la turbina, que son estos que se presentan acá, y los resultados predecidos, que son básicamente unos resultados que se analizaron por medio de dinámica de fluidos computacional, y se encontró el error entre los resultados experimentales y los resultados predecidos por medio del análisis CFD. Luego de esto, pues se realizaron varios modelos de regresión, de estos cuales se hizo un modelo lineal, un modelo de interacción de dos factores y un modelo de regresión cuadrática. Para esto se puede observar que el modelo de regresión cuadrática es como el más apropiado debido a que se obtuvo un mejor R cuadrado ajustado y el valor P es mucho menor a los demás modelos. Por eso se seleccionó el modelo cuadrático como el modelo a seguir. Y la anterior ecuación, la que se presenta acá, es básicamente la ecuación para la eficiencia Y, en este caso la eficiencia Y, en términos de todos los tres parámetros y mediante la cual se puede maximizar el valor de Y. Y fue la que se obtuvo por medio del resultado de los experimentos y el diseño. Adicionalmente, en estas gráficas, la de la izquierda y la de la derecha, les presento la incidencia que tiene en la figura 4, que es la de la izquierda, el diámetro de la boquilla en la eficiencia de la turbina, y en la figura 5, la ubicación de impacto del chorro en la eficiencia de la turbina. Como pueden verse, entre diámetros de la boquilla entre 15 y 17,5 milímetros se obtienen como las mejores eficiencias, mientras que en la figura 5 se puede observar que para unas mayores distancias o ubicaciones de impacto de chorro se obtienen mejores eficiencias en las turbinas, ¿cierto? Además de todo, a los resultados que se tienen se les realizó un análisis de varianza ANOVA, mediante el cual se obtuvo pues como la variable más relevante, que fue el diámetro de la boquilla, y esto se puede saber por la relación F, que es 16, y el valor P, que es muchísimo menor a las de las demás variables. Entonces, al analizar esto, se podrían descartar las otras variables en la incidencia de la eficiencia de la turbina. Luego de esto, en esta gráfica lo que presento son las gráficas de superficie de respuesta para las combinatorias, o sea, para la eficiencia en el eje vertical y diferentes combinatorias de X1, X2 y X3 en las tres gráficas. Acá está una X1, X2 eficiencia, X2, X3 eficiencia y X1, X3 eficiencia. Y mediante estas gráficas lo que se obtuvo es el punto óptimo donde se tiene la mayor eficiencia, que se obtuvo un valor de eficiencia del 94,2%, y las variables eran un diámetro de la boquilla de inyector de 16.685 milímetros, 2 inyectores y 60 milímetros para la ubicación de impacto del chorro. Luego de esto presento pues en esta gráfica el histograma relacionado con el experimento realizado y la función de probabilidad. Y se realizó también se probaron que para todos los datos obtenidos para la eficiencia se cumple que siguen una función de probabilidad, de distribución de probabilidad normal. Esto debido a las diferentes pruebas que se realizaron por normalidad, en las cuales se observa que todas son mayores a 0.05, y cuando esto pasa se puede argumentar que el valor o la variable en cuestión posee una distribución normal. Muchas gracias. Hasta luego. Finalmente, y a modo de conclusión, se puede decir que se encontró que la eficiencia de esta turbina depende o se ve muy fuertemente afectada como tal por las variaciones que tiene el diámetro de la boquilla del inyector. Entonces, es decir, que este tipo de turbinas, lo que es la superficie de respuesta, presenta unos efectos en los diseños experimentales y en la eficiencia de la turbina como tal, y que el RCM, que es esta técnica matemática y estadística experimental, es una herramienta muy útil y poderosa para proporcionar como tal un modelo de predicción que represente la eficiencia de este tipo de turbinas, así como las condiciones óptimas en los factores que influyen en el funcionamiento de la turbina tipo turbo, y que en estas condiciones el diseño como tal, desde un punto de vista experimental, mostró o comprobó una eficiencia del 93.7%. Entonces, ya acá a continuación tenemos
como tal o que fueron las referencias que utilizamos. Muchas gracias.